mal de la garganta, para que el Señor guarde su salud. Señor, gracias te damos por poder pensar en estos campos que están blancos para la siega, Señor. Y te rogamos, como tú nos enseñaste, que levantes obreros a la mies, Señor, porque la mies es mucha y los obreros continúan escaseando, Señor. Levanta obreros a la mies. Bendice a nuestro hermano Rodolfo para que su palabra sea tu palabra, Señor. Y bendice su salud para que él pueda ministrar conforme a la gracia que tú le des en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que vive por siempre. Amén. Buenas noches, hermanos. Es lindo estar aquí nuevamente. Hace un año creo que estuvimos aquí en la iglesia la última vez, compartiendo también después de la conferencia misionera. Y es así como dice el pastor Rubén. Hay más de 1800 lenguas que todavía no tienen ni un versículo de la Biblia en su idioma. Y eso a nosotros nos parece injusto. Nosotros tenemos la palabra de Dios en español desde el año 1559. En realidad, ya mucho antes. Esa es la traducción de Casiodoro de Reina. Ya había traducciones al español en el año 1200. No lo sabía, ¿no? Yo tampoco. Hasta que un día estudié un poco el asunto y me di cuenta que en realidad en la habla española ya existe hace muchísimo tiempo la palabra de Dios, por lo menos en porciones. Y con mi esposa nosotros trabajamos por muchos años en un pueblo indígena, en realidad en dos. En el primero, que estuvimos por 7 años, ayudamos a 2 traductoras para que ellas puedan dedicarse de lleno a la traducción bíblica. Y mi esposa hizo trabajo de alfabetización y además nuestros chicos eran muy chicos todavía, entonces daba clases a nuestros niños, y yo trabajaba más bien en ayudas comunitarias, desarrollo comunitario y también capacitación de los líderes de este pueblo Paumarí. Después, cuando ellos recibieron el Nuevo Testamento, nosotros sentimos que Dios nos estaba llamando a otro lugar. ¿Y cómo Dios llama? No vino ni un ángel ni nada, simplemente por la necesidad que hay. Nosotros escuchamos, ya sabíamos siempre que había un pueblo bien al norte ahí del Amazonas, que ya estábamos en el Amazonas, pero es mucho más al norte todavía, y que era un pueblo que ya había tenido trabajadores ahí, misioneros ahí, 2 equipos que ya habían hecho el análisis de la lengua, una lengua muy complicada, pero que nunca se había traducido nada, y los 2 equipos tuvieron que volverse. La última misionera que estaba ahí, una irlandesa, su plan era ir a Irlanda de nuevo para cuidar de su mamá, que estaba ya anciana, y el plan era que cuando su mamá se partiera a la gloria, ella volvería a seguir con el trabajo. Pasaron los años y pasaron los años, y su mamá fallece con 101 años. Entre tanto, ella tampoco no era la más joven, se pueden imaginar, ¿no? Y habían pasado 7 años, 6 o 7 años, desde que ella había ido a Irlanda y la misión dijo hay que enviar a alguien. Y justamente un amigo nuestro, piloto, nos había dicho, justo vuelvo de esa aldea y hay una gran necesidad. Ese pueblo necesita de la palabra de Dios. Y para nosotros era como que, bueno, aquí estamos. El Señor nos ha dado dones para hacerlo y vamos a hacerlo. Muchas veces nosotros, especialmente ustedes jóvenes por ahí, esperan algún llamado espectacular, alguna cosa especial. No la tuvimos. Para nosotros el llamado fue la necesidad. Te pregunto, si vos estás en el parque solo y ves que pasa un niño con la bicicleta y se cae, ¿te pones a orar y decís, Señor, ¿me voy a ayudarle al niño? ¿No? Entonces no somos espirituales. No, obviamente vamos a ayudar al niño. Obviamente, porque hay una necesidad urgente, ¿no?
Si sabemos que hay más de 1800 pueblos sin la palabra de Dios, ¿no es una necesidad urgente? Y que la mitad por lo menos de estos no tenga ni un testimonio cristiano entre ellos, ¿no es una necesidad urgente? Me parece que sí. Y yo creo que nosotros como Iglesia Argentina podemos hacer una diferencia. Beatriz y yo volvimos a Argentina, ella es de Suiza, la robé de allá, volvimos a la Argentina hace 3 años. En realidad podríamos haber ido a otra aldea, a otro pueblo, aprender otra lengua y otra cultura y traducir un Nuevo Testamento más. Pero el Señor puso en nuestros corazones venir a Argentina a desafiar a la iglesia argentina a que se una, que participe en este trabajo. Y nuestro deseo es que podamos multiplicarnos de esa forma, multiplicar los obreros que van a salir a hacer este trabajo tan necesario. Y como decía ayer, para los que estaban, para los que no estaban, lo vuelvo a repetir, yo quisiera ver más hombres dispuestos a ir, a involucrarse, a decir, Señor, yo voy, yo me responsabilizo. Yo creo que los hombres hoy necesitan una inyección de adrenalina del Señor, porque a veces estamos ahí y no tomamos decisiones. Nos quedamos ahí esperando para que otros lo hagan. Pasan los años, terminamos el estudio, no sabemos qué hacer, y así vamos muchas veces. Por eso es un desafío que nosotros nos pongamos las pilas, y como dije el otro día, ponete pilas nuevas. Que nos pongamos las pilas y realmente tomemos este desafío y nos unamos a este ministerio. Vamos a comenzar con el tema que no tiene mucho que ver con traducción bíblica. Yo tuve el privilegio de estar el año pasado, en diciembre del año pasado, en Turquía, en una reunión de la Alianza Global Wycliffe, de la cual Letra hace parte, y una de las tardes estuvimos en esta reunión en Turquía, una reunión internacional de varias personas del mundo entero, hablando justamente sobre traducción bíblica. Estuvimos a media hora de la ciudad de Éfeso, de la antigua ciudad de Éfeso. Y yo quisiera hablarles hoy, hermanos, sobre Éfeso, una iglesia casi perfecta. Y yo quisiera que tal vez podamos sacar algunas lecciones de esta iglesia para nosotros, para nuestra iglesia. Yo no conozco bien la iglesia, así que todo lo que voy a decir es coincidencia. Nadie me dijo decir esto o aquello, así que hermanos, tranquilos. Es una ciudad hermosa, aún hoy es muy lindo pasar por las calles de Éfeso. Las calles, hasta las calles, eran hechas de mármol, imagínense. Una ciudad muy hermosa, muy grande. Esta era la biblioteca. ¿Me escuchan? Sí. La biblioteca de Éfeso. Éfeso era la ciudad capital de la provincia de Asia del Imperio Romano. Una ciudad muy, muy importante, y fue en esta ciudad que hoy de lo que se excavó más o menos 20% de la ciudad. Así que queda 80% todavía para excavar de esta gran ciudad. Es una ciudad enorme, de miles de personas en tiempos del comienzo de la iglesia de Cristo. A esta ciudad llega, en primer lugar, llega el mensaje sobre Dios único y vivo a través de la sinagoga. Pero el Evangelio de Cristo entra por primera vez en esta ciudad a través de una persona un poco medio loca, tal vez, Apolos, una persona muy instruida, hablaba perfectamente, y esta persona había escuchado de Cristo, aunque no todo. Por ejemplo, no conocía el bautismo de Cristo, solamente conocía el bautismo de Juan,
pero él comienza a hacer discípulos en esa ciudad. Cuando llega Pablo, después de que se vaya Apolos, llega Pablo por primera vez a esta ciudad, y Pablo se encuentra con 12 discípulos de Cristo, pero que no conocen el bautismo de Cristo. De alguna forma, no sé cómo, pero Pablo se da cuenta que acá, con estos 12, algo es un poquito diferente, le falta algo. Y les pregunta inclusive, ¿qué bautismo recibieron? Dice, bueno, el bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento, que era simbólicamente te bautizabas para decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, quiero comenzar de nuevo, quiero vivir una vida nueva para ti. Y entonces Pablo les explica mejor y ellos son bautizados y reciben el Espíritu Santo. En esta ciudad, en algún lugar, estaba la sinagoga. Y el apóstol Pablo comienza a predicar el mensaje de Jesús primeramente en la sinagoga, como siempre lo hacía. En cada ciudad que llegaba, iba primero a las sinagogas, porque la idea era de predicar primeramente a los judíos, porque poco a poco, Pablo y otros se comenzaron a dar cuenta que el mensaje de Cristo no es solamente para los judíos, sino también para los no judíos. Pero al principio iba siempre a la sinagoga, por 3 meses, hasta que comenzaron a surgir personas que dentro de la sinagoga comenzaron a hablar mal, no querían creer y comenzaron a hablar mal del camino, al maldecir el camino de Jesús. Y como consecuencia, Pablo toma los pocos creyentes que ya hay y se muda a la escuela de un tal Tirano, que significa exactamente lo que dice. Aparentemente era un tirano antes. Este hombre probablemente era un estudioso, un maestro de la ciudad, y él se muda a la escuela de este tirano y se queda allí por 2 años. Yo creo que Pablo, excluyendo la prisión, nunca estuvo en otro lugar por tanto tiempo predicando el Evangelio. Estuvo por 2 años en esta ciudad. Y dice en Hechos 19:10 que por la predicación de Pablo todas las personas en Asia, judíos y no judíos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todas las personas. Bueno, tal vez es una hipérbole, es una exageración, pero muchos, casi todos, escucharon del Señor Jesús en la provincia de Asia. Imagínense que de esta iglesia de Jesucristo Rey salga el mensaje a toda la provincia de Córdoba, y que se pueda decir, toda la provincia de Córdoba escuchó el mensaje de Jesús. ¡Wow! Sería lindo, ¿no? Pablo trabajaba en esta ciudad y evangelizaba en esta ciudad. Probablemente tenía su tallercito aquí cerca, aquí es la plaza principal, donde también estaba el mercado principal. Ahí un poquito más abajo estaba el mar. Hoy ya no está ahí, no porque lo movieron, sino que porque hay un río, el río Meander, que viene trayendo mucho material sedimentario y se iba llenando el puerto. Hoy el mar está a 8 kilómetros de ahí. Pero en esa época estaba el mar ahí y se vendía en esa plaza, justo frente al mar, se vendía de todo. Desde seres humanos hasta telas y también tiendas que hacía el apóstol Pablo, en un tallercito aquí alrededor de esta plaza. Ahí trabajaba Pablo durante muchos años. Esta es una iglesia que si leemos en Hechos, los capítulos 19 especialmente y 20, más 19, vemos que es una iglesia que experimenta, que ve en su medio muchísimos milagros de sanidad, y también mucha libertación de espíritus inmundos de muchas personas. Y tal fue el impacto que unas personas de una familia judía, unos hermanos, dicen, sí da resultado, probemos lo mismo. Y van allá, se encuentran con un endemoniado y dicen, en el nombre de Jesús que Pablo predica, te mandamos que te vayas. Quien salió corriendo fueron ellos y no el espíritu, como sabemos, ¿no? Salieron lastimados, ensangrentados por una persona que estaba endemoniada. No funcionó, porque esta persona, estos judíos,
no conocían a Cristo, no tenían el poder de Cristo. Y que dice, como resultado, dice la palabra de Dios en Hechos 19, 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La Iglesia de Cristo tomó el mensaje de Cristo en serio. Ellos hicieron una limpieza seria en sus vidas. Todo lo que tenía que ver con brujería o hechicería, libros que tenían tal vez de esa biblioteca también, los trajeron, hicieron una enorme fogata y lo quemaron. Hicieron algo serio, porque 50,000 monedas de plata era el valor de lo que quemaron. No es poca plata. Ni en pesos argentinos no sería poca plata, porque equivale a 50,000 días laborales. El sueldo de 50,000 días laborales, mucha plata. Y sin embargo estuvieron dispuestos a entregarlo todo. Pero muchas personas en Éfeso, que antes habían adorado, que todavía adoraban a la diosa Artemis, comenzaron a darse cuenta que los diosesitos de la Artemis que hacían, o de la Diana que hacían, y los templos chiquitos de ella de plata, que los hacían para vender, no se vendían más. Cayó la venta, y no por inflación ni nada, sino simplemente porque la gente no se interesaba más. Y comienzan a hacer una revuelta, instigado por un tal Alejandro, y fue en este estadio aquí, en este anfiteatro, donde se reunieron y gritaron por más de 2 horas: grande es Diana, grande es Artemis, ¿no? Y fue aquí donde el apóstol Pablo quiso ir a persuadir a la gente de que no hagan eso, que hay un Dios vivo en el cielo. Y los políticos ahí de la ciudad y también los hermanos le dicen: Pablo, no te vayas, te van a matar. Y no se fue. Este estadio es impresionante. En esa época todavía no había micrófonos. Y hicimos una prueba. Aquí se pueden sentar 28,000 personas en este estadio. Tenía vista al mar. Y si una persona está parada abajo y vos estás bien arriba y habla un poquito fuerte, se entiende cada palabra. Hablemos de arquitectura, de gente que sabía cómo hacerlo, ¿no? Es muy impresionante. La tradición cristiana nos cuenta que en esta ciudad de Éfeso también vivió uno de los apóstoles de Cristo, el apóstol Juan. Se dice que él vino allí con la madre de Jesús, con María, y dicen todavía hoy que saben dónde está la ruina de la casa donde estaba María. Si eso es verdad o no, no lo sé. Pero sí se sabe con casi total seguridad que el apóstol Juan sí vivió en esta ciudad. Después de que Pablo se haya salido de esta ciudad, se fue, después de evangelizarla, vino el apóstol Juan y tomó el lugar en esta iglesia como el anciano de la iglesia. Es muy probable que esto sea así. La tradición también nos dice que el apóstol Juan volvió de la isla de Patmos, donde había estado preso por su fe, y que murió en las afueras de la ciudad de Éfeso, y en ese lugar se construyó una basílica años después. Y es muy interesante, justo el día anterior al que habíamos ido, al mismo día, estaba lloviendo, y en el medio de la iglesia está este bautisterio, muy interesante.
En los agujeros al lado, en forma de cruz, estaban parados los ancianos. Y en la parte larga, con el agua, hay escalones que bajan. El que iba a ser bautizado bajaba los escalones y en la parte más profunda era bautizado y volvía a subir de este lado donde había escalones también. Muy linda idea, ¿no? Lo podríamos copiar. Un poco complicado acá nomás. Y en esta ciudad, en esta basílica también está lo que se cree que es la tumba del apóstol Juan, el apóstol amado del Señor Jesús. Recién mencioné que él estaba en la isla de Patmos, como sabemos, y es en esta isla de Patmos donde el apóstol amado del Señor Jesús tiene un encuentro con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús glorificado se le encuentra, ¿no es cierto? Y es ahí donde el Señor Jesús le cuenta a Juan lo que va a pasar en el futuro. Pero antes de eso, le da cartas para 7 iglesias. Para 7 iglesias. Y es interesante que estas cartas hoy todavía para la iglesia de Cristo son muy relevantes. Y la verdad que la que más nos gusta es Filadelfia, ¿no es cierto? La del amor fraternal. Y nos gusta compararnos con esa iglesia, ¿no es cierto? Y hay muchas iglesias en el mundo que se llaman iglesia tal y tal Filadelfia. Yo mismo era miembro de una iglesia en la provincia de Misiones que se llamaba Iglesia Bautista Filadelfia. Lamentablemente poner solamente ese nombre no significa que hay un amor fraternal. Y de hecho en esa iglesia lamentablemente en esa época no había mucho amor fraternal porque había algunas familias que se estaban peleadas entre sí, justamente lo contrario. Pero yo creo que hoy todavía tenemos la oportunidad de sacar muchas lecciones de las cartas escritas a estas iglesias y nos puede hablar a nuestros corazones. La primera carta la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, los primeros versículos, y es interesante que es justamente esta carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Otra cosa interesante, la persona con quien Jesús está hablando y le dice, escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, es el mismo Juan, que era por muchos años el ángel de la iglesia de Éfeso. Por muchos años, justamente en esos años, obviamente no, porque estaba en la isla de Patmos. Pero Juan era el líder de esta iglesia por muchos años, dice la tradición. Y entonces es interesante que vemos que la primera carta es dirigida a la iglesia de donde viene el mismo Juan, al que Jesús está dando las cartas. Vamos a leer juntos lo que dice en el capítulo 2 en esta carta. Jesús dice lo siguiente, le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, así dice el que lleva las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado. Arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas a las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Todas las cartas tienen una cosa en común. Todas ellas terminan con esta frase: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene para decir a la iglesia. En otras palabras, obviamente tenemos oídos, ¿no? Pero ¿tenemos oídos? ¿Escuchamos? Y lo que el Señor Jesús dice: si tenés oídos, presta atención a lo que te digo. Y esto es lo que le dijo a la iglesia de Éfeso y a cada una de las iglesias. Esta es una iglesia que, según las propias palabras de Jesús, obviamente era una iglesia de arduo trabajo, que trabajó mucho en la ciudad de Éfeso, que tenía mucha perseverancia, que tenía claridad total en cuanto a su teología, que había inclusive visto que se querían meter unos falsos apóstoles y se dieron cuenta que estos no son enviados de Cristo. Y estamos viviendo en un tiempo donde otra vez surgen muchos llamados apóstoles. Solo el Señor sabe, pero yo creo que hay muchos falsos en ese medio. Y tengamos mucho cuidado. Esta iglesia tuvo mucho a su favor. Por eso digo, es una iglesia casi perfecta, pero solo casi. Hay un gran pero en esta carta de Jesús a la iglesia. Y este es un pero que duele y que a veces tiene que doler. Es el pero que dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas veces nos ponemos a pensar y hay muchas teorías sobre lo que es ese primer amor. Pero una cosa seguro que no es solamente una emoción, no es una emoción. El mismo Señor Jesús en realidad da claros indicios de qué Él está hablando, porque justo siguiendo a esto, Él dice: ponte a pensar en qué has fallado, arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Vuelve a hacer las primeras obras. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las primeras obras? ¿No? ¿Qué es lo que la iglesia hizo al principio y dejó de hacer? Que aparentemente es donde ellos fallaron. El mismo Jesús también dice en el Evangelio escrito por el mismo Juan, el mismo con quien Jesús está hablando. Juan nos explica que Jesús había dicho: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en el mismo capítulo lo dice de otra forma: el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Así que podemos pensar que esta iglesia dejó de hacer algo que Cristo quería que ellos hagan. No está hablando de una emoción que ellos no tienen más. Las emociones hacen parte de nuestra vida. Somos personas emocionales también. Necesitamos de las emociones. Pero no podemos construir encima de emociones. El Señor Jesús no quiere solo nuestras emociones. Lo que quiere es nuestra obediencia. Porque las emociones llegan. Aquí el domingo podemos hacer cualquier declaración de fe, pero cuando viene mañana tenés que levantarte tempranito y ir a ese trabajo que no te gusta, tal vez con gente difícil, volver a la universidad, volver a estudiar. Ahí las emociones lindas tal vez no estén, pero la obediencia debe estar. Y ahí se muestra nuestro amor a Jesús. Jesús le dice: si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y como sabemos, el candelabro, un poquito antes, el mismo Jesús explica, es la iglesia. No la construcción, obviamente, sino que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes. Vendré y lo quitaré de su lugar. Y como hemos visto en las fotos, ahí no hay más
personas. No hay más creyentes en ese lugar. Turquía hoy, como sabemos, es un país con la mayoría musulmana. Muy pocas iglesias, muy pocos creyentes. Y nos tenemos que preguntar qué pasó. ¿Qué pasó con Éfeso? Aparentemente no hubo un arrepentimiento tan profundo como el Señor Jesús estaba pidiendo a la iglesia. Porque con el pasar de los años, el amor se volvió a enfriar y la iglesia dejó de existir. Se presume que al final de una conferencia misionera se tendría que estar hablando de misiones y no de una iglesia de Éfeso. ¿Y qué tiene que ver? ¿Me equivoqué de tema? En realidad no, porque esta iglesia de Éfeso y el mensaje que Jesús le da a Éfeso tiene todo que ver con misiones. Todo que ver con misiones. Como todos nosotros sabemos, Jesús, antes de regresar al cielo, a la gloria del Padre, nos deja un último mandato: id y predicad el Evangelio hasta el fin del mundo. Bauticen, hagan discípulos, enséñenle. Este es el mensaje que Jesús nos dejó al final, antes de irse. Y a través de los siglos, la iglesia verdadera siempre entendió que la misión, como decía el hermano al principio, la iglesia tiene una misión. La iglesia existe porque hay una misión. Y la iglesia verdadera, a través de los siglos, siempre entendió eso. Y la única conclusión a la que podemos llegar es que una iglesia o una congregación que no participa en el mandato de Jesús, en el cumplimiento de la gran comisión de Jesús, no está cumpliendo con su función. Porque nuestra función como iglesia es justamente cumplir con el mandato de Jesús, de ir y predicar. Y si dejamos de hacer eso, dejamos de cumplir con la función que tenemos. Y si no cumplimos con el mandato de Jesús, no estamos ¿qué? No estamos amando. Estamos faltando al amor a Jesús. Una iglesia sin misión no tiene función, hermanos. Una iglesia sin misión no tiene función. La idea nunca fue crear un club de personas salvas que solo velan por sus propias necesidades. Y sin embargo, hermanos, ¿cuántas iglesias hay así en nuestra querida Argentina y en todo el mundo? Que no ven más allá de sus propias paredes, que solo están preocupados por sí mismos. Jesús le dijo a sus discípulos: así como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. El Padre envió a Jesús con una misión: dar su vida para la salvación de toda la humanidad. Jesús envió a sus discípulos también con una misión: llevar su mensaje de salvación a todos los pueblos, hasta que todos conozcan, hasta que todos hayan oído. Y como dije al principio, más de 1.800, no personas, etnias, grupos lingüísticos que no tienen ni un versículo de la Biblia en su idioma. Muchos de ellos que nunca jamás ni escucharon hablar de Jesús. Tenemos un conocido brasileño que tiene bastante plata y se hizo un viaje con su esposa por el mundo entero. Y en Asia se alquiló un auto y se fue a los pueblitos bien ahí adentro, donde no van los turistas. Y con el poco inglés que la gente sabía, él trató de comunicarse. Y él dice: en muchos lugares yo escribía en un papel Jesús, y le preguntaba: ¿Do you know? ¿Conoces? Nunca habían escuchado ni hablar del nombre de Jesús. Y la conexión con la iglesia de Éfeso es la que recién hablamos. Una iglesia que no pone el cumplimiento de la gran comisión, o como la que querramos llamar,
como su objetivo principal, como su razón de ser, será descrito en las mismas palabras de Jesús. Una iglesia que tiene mis mandamientos, pero no las cumple. ¿Cierto? La iglesia de Éfeso perdió su primer amor y, como recibimos en las palabras de Jesús, amarlo significa obedecer, cumplir con sus mandamientos. El mismo Señor Jesús resume todo el Antiguo Testamento en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Todos lo conocemos. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, etc. ¿No es cierto? Y el segundo, amar a su prójimo. Y antes de irse, nos da otro. ¿Cuál es? Id por todo el mundo. Y la pregunta es, ¿estamos o no cumpliendo con nuestro objetivo, con nuestra razón de ser? Yo sé que son palabras duras, hermanos, y perdón por eso, pero a veces la palabra de Dios nos duele. Pero son cartas escritas con amor. Jesús las escribe con amor, los manda a escribir con mucho amor. Y siempre al final está esa posibilidad de arrepentirse, de escuchar lo que dice el Espíritu y decir, Señor, tenés razón. Es aquí donde estamos y necesitamos cambiar esto. Siempre está esa posibilidad. Y eso es lo hermoso del Evangelio, ¿no? No es una cosa que erraste una vez y ya estás descartado. No, tenemos esa posibilidad de arrepentirnos y comenzar de nuevo, de reenfocarnos y decir, Señor, ¿para qué estamos acá? ¿Para servirnos a nosotros mismos? ¿Para ser un lindo club donde hay actividades toda la semana? ¿O estamos aquí para cumplir con tu mandato? Claro que esas actividades que hacemos muchas veces es parte de cumplir con su mandato. No quiero decir que las actividades que estamos haciendo son otras, pero muchas veces nos olvidamos de cumplir el mandato, sí. Son palabras que duelen. Escuchar, has perdido tu primer amor. Son palabras duras, pensar que el Señor por ahí nos está diciendo, no estás cumpliendo con mi mandato que te he dejado. Y si no nos duele es porque lo estamos haciendo, porque estamos 100% cumpliendo con su mandato, gloria a Dios si es así. O no nos duele porque ya no nos importa, porque ya estamos tan desensibilizados que no nos importa más nada. Espero que jamás lleguemos a ese punto. Y si estas palabras nos duelen, imagínense cómo le habrá dolido al propio Juan, el apóstol que más escribe sobre el amor, tanto en el Evangelio de Juan como en sus cartas. Sus cartas están escritas a gente diciendo, hermanos, amémonos unos a otros. Y es su iglesia la que recibe el mensaje, has perdido tu primer amor. Yo pienso, ¿cómo le habrá dolido a Juan este mensaje? Le habrá penetrado hasta lo más profundo del corazón. Y más aún, porque en realidad estas cartas fueron escritas al ángel de la iglesia. No a un ángel con alas divinos ni nada así, sino que al servidor de la iglesia, al líder de la iglesia. Hermanos, el anciano o el líder de la iglesia tiene una gran responsabilidad. Son los líderes de la iglesia que deben asegurarse que la iglesia marca el rumbo que Jesús marcó, porque Él es el cabeza. Pero lo que muchas veces hacemos es sacarlo a Jesús con el codo de su lugar y lo tomamos nosotros ese lugar. Son los líderes que deben velar por el cumplimiento del llamado de Jesús, del llamado misionero también. No necesariamente son los líderes los que deben ir a la misión, pero son los que deben velar. Pero hay una iglesia así que, la de Antioquía,
donde comienza en el capítulo 13 de Hechos, comienza hablando de 5 líderes en esa iglesia, y 2 de estos líderes son enviados, así que cuidado, estén listos líderes. Por ahí el Señor también los llama a ustedes. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. No sé cómo está la congregación de ustedes y cómo están cumpliendo con el gran mandato de Jesús. No sé a qué nivel están involucrados en misiones. Un poco sé, he hablado ayer con el hermano Rubén, y él me dijo: queremos enfocarnos en alcanzar a aquellos que nunca han oído. Yo creo que están en buen camino. Es ahí donde tenemos que apuntar. Toda nuestra artillería tendría que estar apuntada a eso. Córdoba necesita de Jesús, obvio. La provincia Argentina necesita de Jesús. Pero ¿cuántas veces ya Argentina escuchó de Jesús? Mientras que hay pueblos que nunca escucharon por primera vez sobre Jesús. Una iglesia que deja de cumplir el mandato de Jesús es una iglesia en vía de extinción. Lo que pasó con Éfeso pasó también con muchas iglesias en Europa, la cuna de la Reforma, la cuna de muchísimos, de miles de misioneros que salieron al mundo a evangelizar, países llenos de lugares donde antes, siglos pasados, se llenaba de creyentes, hoy vacías. Europa, Estados Unidos, Canadá, muchos de estos países que han enviado miles de obreros al campo, hoy con muchas iglesias vacías. Con mi esposa estuvimos, cuando recién casados, estuvimos en Inglaterra para hacer una inmersión de inglés. Y queríamos ir a una iglesia donde no iban todos los estudiantes, porque había una famosa ahí que todos querían ir. Nosotros dijimos: vamos a otra iglesia. El domingo a la mañana caminamos por la ciudad, un pequeño pueblo, y nos encontramos con una iglesia, un predio enorme, lindo, iglesia congregacional, decía afuera. Y decía que comenzaba a las 10 de la mañana. Bueno, estábamos un poco tempranos, esperamos afuera de la puerta. No vino nadie. Después de un rato nos damos cuenta que algunas personas ancianas, solamente personas ancianas, están pasando por atrás de la iglesia, por el costado. Bueno, los seguimos a ellos porque vimos que por ahí parece que se van a la iglesia, por ahí erramos la entrada. No, se estaban reuniendo unas 30 personas detrás del campanario, en una pequeña salita. Todos ancianos. Nada contra ancianos, obviamente, todos llegamos ahí. Pero no había jóvenes, no había nada, era una iglesia en vía de extinción. Un día el pastor, contento que aquí viene una parejita joven, nos muestra la nave principal de la iglesia. Una iglesia hermosa, un lugar hermoso, un santuario hermoso. El púlpito escarbado, todo en madera hermosa. Había más de 500 lugares para sentarse, y no había nadie para sentarse en los lugares. Unos años atrás busqué por Google información sobre esta iglesia y tuve que casi llorar. Hoy esa iglesia está siendo usada para salón de exposición de tapetes, nada más. Y muchos de estos lugares de adoración donde antes se cantaban himnos poderosos, en los años del avivamiento en Inglaterra, muchas de estas iglesias hoy son vendidas a los musulmanes para hacer mezquitas. ¿Qué pasó con esas iglesias? Dejaron de enfocarse en su razón de ser. Dejaron de cumplir con el propósito por el cual existían. Comenzaron probablemente a verse solo a sí mismos y no mirar para afuera. Dejaron de existir.
Y hermanos, lo que va a pasar con nuestra iglesia depende de lo que nosotros hacemos hoy con el mandato de Jesús. Realmente depende de lo que nosotros hacemos con el mandato de Jesús. Yo sé que es una palabra fuerte, me la predico a mí mismo también. Y lo lindo es que el Señor dice, quien tenga oídos para oír, oiga, oiga. Hagamos caso a lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Levantémonos, reenfoquémonos a aquello que el Señor quiere que hagamos. Quiero invitarlos a que se pongan de pie y cerramos con una oración. Señor Jesús, tú nos has dejado con una muy grande responsabilidad. ¿Y de quién de nosotros es digno y capaz de llevar adelante el encargo que nos has dejado? Señor Jesús, reconocemos que hay mucho más que podemos hacer para cumplir con tus mandatos y que algunos tal vez no los estamos cumpliendo y lo sabemos. Perdón, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en esas cosas que tú quieres, en amarte a ti, Señor, en amar a nuestro prójimo y en cumplir con el mandato que nos has dejado, de llevar este mensaje hermoso de salvación, de esperanza, de transformación de vidas a aquellos que todavía no escucharon, que nunca escucharon. Ayúdanos, Señor Jesús, ayuda a esta iglesia, ayuda a estos líderes a enfocarse en las cosas principales en las que tú te enfocas. Padre, te pedimos una bendición especial sobre esta iglesia, sobre todos nosotros, porque a cada uno de nosotros nos has dado dones con los que quieres que te sirvamos. Ayúdanos, Señor, a poner estos dones en práctica, a cumplir el ministerio que nos has dado, a ser una iglesia con propósitos, y que ese propósito sea el mismo que tú tienes para nosotros. En tu santo nombre. Amén.